Muy buenos días, amigos. Te habla el ex representante y abogado de la ciudad de Ponce, Luis Tato León. Gracias por compartir este espacio con este servidor en este tu programa que se llama Privilegio Personal. Aquí vamos a tocar temas de distinta índole, todos de naturaleza con matices políticos. Vamos a estar hablando de las noticias de la semana, vamos a estar hablando de los procesos políticos que se están dando aquí en nuestra ciudad de Ponce a nivel estatal, y no puede faltar el elemento de nuestra ciudad allá en Washington, D.C., porque somos una colonia. En el día de hoy tenemos como invitado a una persona, un individuo muy exquisito. Él fue 8 años alcalde de la ciudad de Comerío. En este momento, y hablábamos fuera del aire, él tiene el cargo de ser el director, debo decir, el presidente de campaña del licenciado Pablo Colón Santiago. Y él nos va a estar hablando de cómo es que se desarrolla una campaña política. Él nos va a estar hablando cuáles son los elementos que tiene que tener esa campaña política, y sobre todo qué es lo que se va a hacer, qué es lo que hay ahí, qué se está cocinando, ¿verdad? Para brindarle a la ciudad de Ponce un desarrollo económico en nuestro aeropuerto, en nuestro puerto, que a mi mejor entender ha sido un natimuerto. Y me da, ¿verdad? A mí me da mucha pena, Luis, como ponceño, y me da pena también, como fui legislador por 8 años, y tratamos de empujar una agenda, pero como ustedes saben, en la Cámara de Representantes o en el Senado, usted es parte, ¿verdad?, de un cuerpo donde las determinaciones se toman de forma colegiada. Así que tú necesitas el voto de todo el mundo, y si hay personas que no piensan igual que tú, porque eso requieren dinero, y te dicen, pero ¿por qué yo te voy a dar unos chavos si yo me los puedo llevar? Mi constituyente tiene sus necesidades también, ¿verdad? Ha sido sumamente difícil el desarrollo de nuestra ciudad, y me da mucha nostalgia, porque cuando usted ve fotos de a principios del siglo XX, cuando la ciudad de Ponce era realmente una ciudad señorial, donde dominaba las sociedades mercantiles, donde dábamos cátedra, por ejemplo, en los edificios, ¿verdad? Esos diseños arquitectónicos que tiene Ponce de tipo neoclásico, claro. Esos chaflanes, cuando inclusive en un momento llegamos a tener un comercio marítimo mucho mayor que el de la ciudad capital de San Juan. Y usted ve que incluso Ponce hasta tenía un tranvía. Fueron de los primeros pueblos que tuvo un sistema de transportación masiva. Ponce también tuvo un tren. De hecho, la última estación era aquí en Ponce, ¿verdad? Correcto. Era la última estación. Y cuando usted ve lo que nosotros tenemos ahora, usted ve que hemos tenido un retroceso. Y usted tiene que preguntarse, ¿y qué pasó? ¿Dónde nos extraviamos? ¿Qué nos pasó en ese camino? Cuando usted ve esas estampas de antes y usted sale a la calle y ve una ciudad llena de personas sin hogar, cuando ve una ciudad con muchísimos edificios que han sido abandonados en malas condiciones, usted dice, pero ¿cómo fue que nosotros llegamos aquí? ¿Cómo es que nosotros podemos atajar esto? Así que hay que hacerle la pregunta, ¿verdad?, aquí a Luis. Luis, saludo, bienvenido aquí a tu programa, ¿verdad? Cuestión de privilegio de Tato León, o privilegio personal.
¿Qué es eso de me dice, presidente de campaña? Sí, primero que todo, gracias por la invitación a tu primer programa, Privilegio Personal, y vamos a usar precisamente el privilegio personal de poder dirigirnos a las amigas y amigos que nos ven en distintos medios, tanto de las redes sociales como en todos los lugares que se va a transmitir este programa. Así que felicidades a ti, a los programadores, a los que hacen posible pues que podamos llegar a los hogares, especialmente y allá de la ciudad de Ponce. Ricardo Marrero, que está allá en los... Mejor conocido como X, si dice Ricardo Marrero, posiblemente no lo conozcan. No lo conozcan. Un saludo fraternal. Pues el marco que da la discusión, la premisa tuya, ¿verdad?, la introducción, el programa pues es bastante amplio, cubriste ahí por lo menos 3 o 4 temas que podríamos estar toda una noche hablando sobre ellos. Y no lo terminamos. Pero en primera instancia vamos a hablar de lo que es mi función en el comité de campaña del próximo alcalde, el licenciado Pablo Colón, comité de campaña Pablo Colón 2024. Nosotros hemos estructurado organizacionalmente una estructura donde está el presidente del comité de campaña, que es este servidor, que delinea un plan de acción y un plan de campaña que a su vez es ejecutado por un director de campaña y a la vez es tramitado por un director de operaciones y un director político y un coordinador electoral. Perdóname, Luis, perdón que te interrumpa, me está escribiendo doña Yaya y me dice que ella está confundida porque estás hablando de que hay un presidente de campaña y que hay un director de campaña y entonces sí. Dice, pero ella no entiende. Es bien sencillo. El presidente de campaña, él es encargado de la planificación y delinear filosóficamente y teóricamente una campaña. El director de campaña ejecuta ese plan, ¿verdad? Yo como planificador profesional que soy, planifico todas las acciones que entendemos y también las métricas a través de los distintos instrumentos como encuestas, como sondeos, como el análisis del comportamiento de las redes, o sea que demográficamente hacemos todos los estudios pertinentes y entonces delineamos una campaña que va a ser ejecutada por un director de campaña. Vamos a ver si estamos entendiendo. Tú eres ese cerebro y hay unas manos y hay unos pies que ejecutan esas órdenes que le da ese cerebro. Yo soy el arquitecto de una campaña. Y entonces hay ingenieros, maestros de obra que van a ejecutar ese plan de campaña. Y a los amigos que se estén preguntando, pero aquí está el de Pablo. Mira, también vamos a traer la presidenta de campaña del licenciado Marcos Marcucci posteriormente. Luis, entonces me estabas diciendo que... Pues una vez está delineada ese plan de campaña, diseñado ese plan de campaña, con las distintas áreas de acción y de ejecución, entonces vamos entrando ya, ¿verdad? Que próximamente lo tenemos, una inauguración de comité y un inicio de campaña, llevando a cabo lo que se identificó como áreas a trabajar en ese plan de campaña. Cuando tú eres un arquitecto, como tú bien te has autodenominado, arquitecto de la campaña. De la no campaña, profesionalmente, no soy planificador. Claro. ¿Qué elementos tiene que tener una campaña política? Bueno, primero, obviamente, tiene que tener una base científica de análisis electoral, de comportamiento electoral, ¿verdad? Eso, los que conocemos este ambiente, se llama el punteo de listas, el análisis de ese comportamiento, de las tendencias sobre un comportamiento de las elecciones previas, de todo ejercicio previo electoral, se examina, ¿verdad? Se lleva a una estadística y basado en esa estadística científica
se determinan unas tendencias, cómo se ha comportado el electorado y a qué han respondido en términos de una influencia de una campaña política o una campaña de mercadeo sobre un candidato. Mira, para que doña Yaya lo entienda bien fácilmente y recoge parte de mi experiencia como 8 años. Cuando Luis Antonio habla de un punteo, es que usted coge la ciudad de Ponce y va a las unidades son las escuelas, y usted va y busca la escuela de Corral Viejo, cuántos votos a favor de un partido, cuántos votos a favor de otra, va a la escuela Pujals, y entonces usted se va dibujando en su mente, pues mira, ven acá, en Corral Viejo hay esta tendencia, a favor de X o Y partido. En Constancia hay esta otra tendencia, y entonces así se va segmentando todo el pueblo de Ponce, y usted sabe dónde es que usted tiene su gente que responden a los ideales políticos suyos. Y el por qué hubo ese comportamiento electoral, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un fenómeno en las pasadas elecciones aquí en Ponce. El Partido No Progresista perdió por 18,000, casi 18,000 votos, 17 y pico mil votos. Ahí hubo un fenómeno y eso es objeto de estudio. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué ese comportamiento tan abrupto de un cuatrenio a otro cuatrenio? O sea, pues ahí hubo unas causas, ¿verdad? Un porqué. ¿Por qué el electorado abandonó una colectividad y se fue y votó por un candidato de forma extraordinaria? O sea, que ustedes científicamente analizan el cuatrenio anterior, unidad por unidad, o sea, escuela por escuela, y ustedes ven los resultados, y después de estas últimas elecciones, donde el doctor Luis Irizarry Pavón se alza con prácticamente 18,000 votos. De hecho, yo nunca había visto una derrota, fue una derrota aplastante para el Partido Nuevo Progresista, 18,000 votos, y ustedes quieren saber ¿dónde fue que hubo esos cambios significativos? ¿En qué sectores? ¿En qué sectores? Identificar qué fue lo que pasó. ¿Dónde lo hubo y por qué? Eso es bien importante, el por qué. Para entonces delinear una campaña, ¿verdad? Para, obviamente, rescatar, recobrar esos votos que por alguna razón no estuvieron con el Partido Nuevo Progresista, por lo menos a nivel local, porque de todos es sabido que en Ponce el Partido Nuevo Progresista como institución ganó por 900 votos la gobernación en Ponce. Así que el fenómeno fue a nivel local, a nivel de la posición de alcalde, ¿verdad? Así que en ese sentido uno hace un estudio social, psicológico, económico, de movilidad, porque muchos, aquí hay un elemento bien importante que hay que analizarlo de manera profunda, todos los que nos dedicamos a esto, y es que había un éxodo especialmente de seguidores del Partido Nuevo Progresista hacia los Estados Unidos y hacia otras ciudades, porque y aquí hay un efecto, ¿verdad?, de la política pública de desarrollo de vivienda asequible en Ponce, o vivienda de interés social, que obviamente se están mudando hacia la periferia, ciudades de la periferia, y Ponce, aunque es psicológicamente el punto de encuentro laboral, pero hay ciudades dormitorios que alimentan esa fuerza laboral en Ponce, ¿verdad? Esos son otros análisis que hay que hacer, pero inciden o tienen efecto en el diseño de campaña que hay que desarrollar, ¿verdad? Porque posiblemente estén votando gente en Ponce. Mira, que no residan en Ponce, Pablo. Luis, Tato. No es un secreto que la pasada alcaldesa Mayita Meléndez Altieri tuvo unas primarias con este servidor. Sí. Tuvo primarias con Edgardo del Toro. ¿Y ustedes han analizado por qué ocurrió eso? Claro, eso es un elemento que se considera, ciertamente, las primarias surgen porque no se está de acuerdo con la figura. Hay una inconformidad. Exacto, eso, para eso no hay que ir a Harvard.
Eso sí eso lo entiende doña Yaya, sí lo entiende. Doña Yaya lo entiende. Doña Yaya, mira, pero ella no es una persona de muchas letras, sí, ¿verdad? Sí. Y doña Yaya vive allá en el campo. Pero tiene un buen traductor. Sí, pero entonces doña Yaya, pues entonces y don Goyo, que también el esposo de ella, y siempre nos pregunta. Pues mira, y esos son elementos de estudio, ¿verdad? ¿Por qué hay una primaria? ¿Por qué surgen candidatos? Ciertamente es porque la figura principal o la que está incumbente, pues ciertamente no representa los intereses de todos los electores, ¿verdad? Y entonces alguien pues entiende que hay un espacio sin cubrir y entra a la palestra pública y reta a ese incumbente. Pero en esta ocasión también hay otro elemento u otro fenómeno, y es cuando hay posibilidades de triunfo. Por ejemplo, ahora el Partido Nuevo Progresista no es incumbente, pero hay unas posibilidades de triunfo y ciertamente... ¿Incumbente aquí en Ponce? En Ponce como alcalde, ¿verdad? Ni como legisladores, porque también los escaños legislativos los perdió el Partido Nuevo Progresista. Aparentemente eso es otro objeto de estudio, otro elemento de estudio. Perdimos los escaños representativos y senatoriales que representan a Ponce. O sea que parece que ese disloque a nivel municipal tuvo su efecto también a nivel de distrito, a distrito representativo, o sea, y senatorial. ¿Tú entiendes que lo que sucedió a nivel de alcaldía tuvo un arrastre en la Cámara de Representantes y hubo otro arrastre también a nivel del Senado? El mismo fenómeno a la inversa, que cuando la alcaldesa se postuló por primera vez, cargó, ¿verdad?, una ola que hubo, quizás que tuvo efectos en esos candidatos de aquel momento. Luis, y para aquellos que nos hayan sintonizado tarde, estamos hablando con el doctor Luis Antonio Rivera Rivera. Fue 8 años alcalde de la ciudad de Comerío, pero ya es un ponceño por adopción de 23 años residiendo en la Alhambra en Ponce. ¿Verdad? Así que, y es una persona sumamente versada. Gracias. ¿Verdad? En estos temas, y precisamente por eso es que entonces fue escogido como presidente de un comité de campaña. Luis, la pregunta que tengo que hacerte es, en algún momento el licenciado Pablo Colón Santiago va a bautizar algún candidato y va a decir, este es mi candidato a la Cámara, este es mi candidato o candidata al Senado. Bueno, por sí, el Partido Nuevo Progresista. Eso va a llegar antes del proceso primarista que se abre, tengo entendido, el 1 de diciembre de este año. Correcto. Bueno, al día de hoy él no ha mostrado preferencia sobre candidatos a los distritos representativos ni tampoco a los del Senado. En términos del Senado, ¿verdad?, supone la lógica razonable de que apoyar a los locales, obviamente, a los que son de Ponce. Pues, obviamente son los que les representan un activo para su campaña, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues eso me parece, ¿verdad?, que en algún momento habrá de hacer unas expresiones. Llega a la mente pero el nombre de Nelson Cruz, de Jackie Rodríguez, que también pero la que yo responsablemente no puedo hacer mención porque él no me ha compartido esa información, ni me ha autorizado tampoco a vertir ninguna información sobre eso. En este momento no. Por el momento no va a bautizar a nadie. Tampoco, que sé que viene la pregunta sobre los candidatos a la gobernación de surgir, ¿verdad?, una primaria. Como todo pinta, si pinta como Madura, tendremos una primaria de la comisionada residente, la licenciada Jennifer González versus el gobernador de Puerto Rico. Tampoco ha asumido posición sobre eso y no favorece, o sea, no es que nos favorezca, lo favorece a ambos, ¿verdad? Cómo le va a abrir las puertas del comité, no tan solo a ellas, a cualquier candidato del Partido Nuevo Progresista que aspire, ¿verdad?, a una posición electiva. En Ponce, las puertas del Comité Central Municipal de Ponce están abiertas para todos en igualdad de condiciones. Bueno, utilizando entonces la misma lógica, pues entonces en este momento tampoco hay una preferencia para candidatos a la Cámara de Representantes. No la hay por el momento.
Las expresiones, por el momento. las conversaciones que yo he tenido... Se descarta. Bueno, en política tú sabes que como principio tú no puedes descartar nada. Pero lo que yo he conversado con el señor presidente, el licenciado Pablo Colón, es en el sentido de abrir las puertas a una competencia sana, justa, equitativa, de acceso al electorado y como plataforma el Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Pablo Colón como abogado, colega tuyo, va a garantizar ese acceso a todos los aspirantes. Oye, Luis, pero tú estás cerca de Pablo, ¿verdad? ¿Tú ves alguna preferencia que tenga Pablo por el gobernador, por ser el gobernador? Tato, amigo. Y su amigo. Tato, amigo, no te he llevado muchos años en esto. Vas a tener que elaborar un poco más para poder sacar alguna respuesta en ese sentido, y tú sabes cuál va a ser la respuesta. O sea, en este momento no hay respuesta tuya. Si Pablo va a estar con Jennifer o si Pablo va a estar con el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce, el licenciado Pablo Colón, no ha hecho expresiones de favorecer a ningún candidato, y ha hecho expresiones en el sentido de abrir las puertas del Comité Central Municipal para que todo aspirante a cualquier puesto electivo que ya sea por acumulación, distrito senatorial o distrito representativo, tenga su espacio aquí para expresarse al electorado y ganarse el favor del electorado. ¿Tú como presidente le recomendarías a él que descarte hacer algún comunicado en el cual él favorezca a uno o a otro? Yo simpatizo con la posición que él ha asumido como presidente del comité. Que es una de que todo el mundo tenga su espacio. Y todo el mundo que quiere ir allá, dar su mensaje, la puerta está abierta. Los tiempos han cambiado bastante. Tenemos un electorado que estudia, que analiza, inteligente, que toma sus propias decisiones. ¿Por qué los líderes tenemos que imponer candidatos? Digo, esa es mi posición personal, ¿verdad? Si lo hiciera él en algún momento, él es el presidente, tiene esa potestad de hacerlo. Pero a mi juicio hay que abrir los espacios para la discusión democrática, o sea, ver a qué hacen falta foros como este. Y yo te invito a que hagas partícipe a esos aspirantes para que vengan aquí a expresar sus ideas, no para la retórica hueca de arriba la palma y abajo los populares, no, para que se expresen en función de qué quiere ser aspirante a un puesto electivo. ¿Por qué quiere ser representante a la Cámara? ¿Por qué quiere ser senador? ¿Verdad? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son la trayectoria profesional que le dan la capacidad, esa experiencia que le da la capacidad para ocupar esas posiciones electivas que tan importantes? Tú fuiste legislador, o sea, tú fuiste buen legislador, con un paquete de medidas importantes para Ponce. Ahora mismo que estuvimos hablando en el preámbulo, ¿verdad?, para venir aquí a este programa, sobre el aeropuerto de Ponce, el puerto de las Américas, esos aspirantes tienen que tener una posición sobre eso. Oye, la próxima pregunta. Se está hablando de un proceso de privatización del aeropuerto de Ponce. El gobernador ya ha dicho, y lo ha dicho públicamente, que en este momento esa posición no cuenta con el apoyo de él. ¿Tú entiendes que nuestro aeropuerto de Ponce ha estado históricamente y actualmente bien administrado por la autoridad de aeropuerto? Mira, tú me has hecho una pregunta sumamente complicada y te voy a explicar. Primero, yo he sido defensor de la tesis de la descentralización del gobierno de Puerto Rico hacia los gobiernos municipales. Yo he sido un defensor del aparato gubernamental municipal a ultranza. O sea, estoy en récord en todas las vistas públicas que como planificador profesional que soy, que se ha trabajado en la legislatura de Puerto Rico, porque ustedes saben que los municipios son criaturas de la legislatura, ¿verdad? Por ley, o sea... Todavía no tienen rango constitucional. Eso es lo que quise decir. Gracias, Tato. Sí. Por eso es bueno tener siempre un abogado al lado. Y entonces, ¿qué pasa? Debe haber una descentralización del gobierno de las competencias del gobierno de Puerto Rico a los municipios. Pero la pregunta
de los 100 centavos. ¿Tendrán los municipios la capacidad de absorber esas competencias? ¿Ves? Habrá municipios que tienen esa capacidad. Bayamón, San Juan, Carolina, quizás Caguas. Ponce tiene un tropiezo ahora mismo, ¿verdad? Porque hay unas cosas que hay que arreglar en Ponce para tener, o sea, y Ponce estaba a la vanguardia. La ley de municipios autónomos en 1991, que tú conoces bien, se originó en Ponce. El sistema de mecanización de la contabilidad de los gobiernos municipales, el mecanizado, fue un modelo que inició en Ponce. Pero Luis, la pregunta... Pero voy a eso. La pregunta, yo sé cuál es la pregunta. APP, autoridad no, pero privada. Pero espérate, lo que pasa es que la figura del gobierno municipal es bien importante en esto. Porque hay una transferencia del gobierno hacia el gobierno municipal. Y ahí es que yo estoy con mis dudas si el gobierno municipal autónomo de Ponce tiene la capacidad para administrar el aeropuerto. ¿Ok? Ya sea mediante el mecanismo de APP, que a mi juicio ha funcionado en unos lugares, en otros no, ¿verdad? Habría que ver si el aeropuerto tiene las características para poder ser bien administrado a través de una APP. Hay un movimiento en Ponce que sé que está trabajando para que el gobernador los atienda en una audiencia porque tienen una propuesta que hacerle. Vamos recapitulando, Luis, y para los amigos. El aeropuerto de Ponce, hay tres alternativas: o se queda como está, a mi juicio, mal atendido históricamente por la autoridad de los puertos. Eso está estipulado. La autoridad de los puertos no ha mercadeado nuestra ciudad de Ponce y pueblos limítrofes para que entonces hacer del aeropuerto Mercedita de Ponce un punto, ¿verdad? Un hub turístico. Que hay que puntualizar que es un aeropuerto internacional. Que es internacional. O sea, no es un aeropuerto regional doméstico, no, es un aeropuerto con toda la licencia. Con toda la licencia. O lo dejamos como está, mal atendido, con unos padres irresponsables, o le buscamos unos padres, ¿verdad? Estos padres adoptivos, puede ser el municipio, donde bien tú has dicho que tiene unas preocupaciones si el municipio tiene o no la capacidad administrativa, ¿verdad?, para tomar las riendas. Todo el mundo sabe que la industria más regulada es la industria de la energía atómica y segunda es la de la aviación. La aviación. Sí. O tercero, dárselo a una alianza público-privada, a un grupo de personas, a un grupo de inversionistas que estén dispuestos a poner el capital y a mercadear el aeropuerto de Ponce como parte de un punto turístico, ¿verdad? Donde podamos hacer tenemos esas tres alternativas. ¿Cuáles son esas tres alternativas favorecen Pablo Colón? Pablo Colón va a favorecer lo más que le convenga a la ciudad de Ponce. Y me explico. ¿Y qué es lo más que le conviene? Sí, lo que pasa es que hay elementos que obviamente no se pueden discutir en un programa tan corto, pero hay elementos en las tres figuras que acabas de mencionar. Por ejemplo, hay unos seguros. Hay que dilucidar un montón de asuntos, de detalles, para cada una de esas fórmulas, que ciertamente ahora mismo no tenemos los elementos de juicio para saber si ese grupo proponente privado para una APP, si tiene el expertise de manejar, y si el gobierno federal va a permitir que ellos cojan un aeropuerto de esa naturaleza. Por eso, una vez estudiemos eso, veamos las propuestas, ¿verdad? Veamos la conveniencia de una APP o la conveniencia de que el gobierno municipal lo administre, que ahí yo tengo un serio reparo, porque de todo es conocido que el gobierno municipal autónomo de Ponce tiene unos déficits existenciales. Y el alcalde ha dicho públicamente que ha minorado ese déficit, pero cuando menciona la cifra, él no le han hecho ni cosquilla. Amigo, le digo, como abogado que soy y conocedor de un poco, ¿verdad?, de
de las leyes federales que rigen la aviación. Fui por muchos años piloto. Esto no se entrega así porque así. Exacto. Para usted poder poner en manos de un operador un aeropuerto, usted necesita la bendición del Federal Aviation Administration, la FAA. Si no tiene, y ellos lo primero que van a decir es, si viene un grupo privado, es qué experiencia, qué expertise tienes tú, ¿verdad? En la industria de los aeropuertos, de mantenimiento. Evidenciable, porque no es que yo tenga, no es que yo he viajado al mundo, no, eso no te hace experto. No. ¿Verdad? Si fuera el municipio, le van a decir lo mismo. ¿Qué experiencia tienes tú? Pero primero vamos a ver cómo está la salud de tu finanza. Claro, hay dos elementos. La salud de tu finanza. Precisamente, lo económico, la administración, que es muy particular, la administración, por lo que tú acabas, incide en unas leyes federales sobre la operación del puerto. ¿Verdad? Una, el aspecto económico, el aspecto de administrar el aeropuerto. Y lo otro, de desarrollarlo, porque, o sea, asumir la administración del aeropuerto, ¿para qué? Mira, doña Yaya me escribe aquí. Porque ahora mismo el gobierno municipal de Ponce... Doña Yaya me dice que está confundida, que no está clara qué es lo que quiere Pablo Colón, si quiere que se quede la autoridad de los puertos, si quiere que se vaya a manos del municipio cuando él sea alcalde, o entiende que se le debe de dar a unas terceras personas, que ella no está clara con esta explicación que tú has dado aquí. Una vez estudiado el asunto, responsablemente, ¿verdad? No para los medios de comunicación ni para las gradas, responsable de un estudio científico sobre la viabilidad de la mejor propuesta o fórmula para operar el aeropuerto, el licenciado Pablo Colón habrá de hacer una conferencia de prensa y decir categóricamente: respaldo esto con fundamento, no por creencia ni por hearsay, sino por conocimiento de causa, de haber estudiado científicamente los elementos, con expertos en economía, con expertos en planificación, con expertos en administración de este tipo, ¿verdad? Y unas referencias de movimientos o de proyectos similares al de Ponce, ¿verdad? Porque, o sea, aquí, y a mí me parece, ¿verdad? Y esto voy a hablar como planificador, perdón. Perdona que te interrumpa, sí. ¿Verdad? Me llama la atención la sinceridad de las palabras tuyas y hasta en cierto punto candidez. Lo que nos estás diciendo es que el licenciado Pablo Colón va a examinar, inclusive si llegara a la alcaldía, y va a tomar en consideración si él realmente tiene la capacidad. Claro. Si él realmente tiene la capacidad, o si la tiene otra tercera persona, y va a avalar la fórmula que entonces más le convenga al pueblo, a la ciudad de Ponce. Más le convenga al pueblo, aunque necesariamente no le convenga a él políticamente. Sí, porque precisamente esos pantalones bien amajados es lo que necesitamos en esta ciudad, ¿verdad? Un alcalde que se atreva a hablar con el pueblo, fundamentando las decisiones que toma, explicando el porqué de una u otra cosa, ¿verdad? Aunque no le beneficie a él. Aunque no le beneficie políticamente hablando, pero le va a beneficiar a la ciudad, que a final de cuentas todo político se debe al pueblo. Y esa es la visión del licenciado Pablo Colón. ¿Tú sabes por qué digo candidez? Pero no es candidez, es responsabilidad. O tal vez responsabilidad, porque siempre los presidentes de campaña dicen: no, pero espérate, que es que el mío nunca se equivoca, el mío es el mejor, el mío sirve para todo. Y tú nos estás diciendo: no, aquí es que no se puede descartar ninguna de las alternativas, claro, y se va a escoger la que le convenga a la ciudad de Ponce, al pueblo, ¿verdad? Si el municipio no tiene la capacidad para administrarla, pues no va a administrarla. O sea, él va a decir: mira, en este momento... Pues mira, esta entidad está mejor preparada, tiene un capital para invertir y desarrollarlo, porque, repito, no es para acogerlo y dejarlo así, porque maltratado está, mal atendido está, subestimado está. Es para una, ¿verdad? Para, ya sea el municipio o cualquiera otra
entidad que lo desarrolle a lo que la gente de Ponce merece, ¿verdad? Mira, O sea, el licenciado don Pablo Colón está abierto a un diálogo. A un diálogo, a propuestas, a distintas visiones, al choque de ideas, ¿verdad? A elementos de colaboración. Mira, aquí la gente está equivocada, y te voy a hablar ahora como planificador. La gente cree que aquí lo único que existe es el gobierno. Y en términos económicos, licenciado, ¿usted sabe cuánto es lo que representa en términos económicos el gobierno de Puerto Rico en el mundo económico de la sociedad puertorriqueña? El 20%. Todo lo demás es privado. Y entonces pensamos solamente en ese gobierno paternalista. O sea, que el gobierno lo único que aporte al Producto Interno Bruto son es un 20% y lo demás lo genera la empresa privada. La empresa privada. Tú como abogado en tu oficina. ¿Ves? Correcto. O sea, y entonces no podemos pensar en ese gobierno acaparador de todo lo que se hace. Son gobiernos socialistas, ¿verdad? Y nosotros vivimos en un sistema capitalista. Mira, nos dice allá Egui, nos está haciendo señales de que tenemos que entonces irnos a una breve pausa, pero mire, no se retiren, que luego de esta pausa entonces vamos a estar hablando de qué, de la primaria que viene tal vez en el Partido Nuevo Progresista y ese análisis que vamos a estar compartiendo aquí con el doctor Luis Antonio Rivera Rivera. No se retiren. Bueno. Este debate está bueno. Está smart. ¿Ah? Ya. Está bueno. ¿Tú sabes por qué te digo candidate? Porque no, yo sé lo que tienes que decir. Yo esperaba que tú digas, mira. Bueno, amigas, amigos, y regresamos ya nuevamente a la segunda mitad de su programa, Privilegio con Luis Tato León, cuestión de privilegio. Y nos encontramos con el doctor Luis Antonio Rivera Rivera. Luis Antonio Rivera Rivera, que como dije anteriormente fue 8 años alcalde del pueblo de Comerío, pero ya lleva 23 años viviendo en nuestra ciudad, así que es un ponceño más, un ponceño por adopción. Como dijimos en la primera mitad, Luis es el presidente de campaña del licenciado Pablo Colón Santiago, actual presidente del Partido Nuevo Progresista aquí en la ciudad de Ponce y quien aspira a convertirse en alcalde por nuestra ciudad. En la primera mitad del programa estamos discutiendo de cuáles son los roles que tiene que tener un presidente de campaña política y nos dijo que era algo así como un arquitecto, es como si fuera el director de una orquesta donde hay distintos componentes y si uno de esos componentes de la orquesta toca mal, pues entonces la música no va a salir bien. Con tan solo uno que toque mal, la música no se va a escuchar bien. Y en esta segunda mitad íbamos a hablar de la primaria que se avecina en el Partido Nuevo Progresista y también de una primaria que se avecina dentro del Partido Popular Democrático, particularmente aquí en la ciudad de Ponce. Tal vez con el licenciado Fourquet, actual representante por el distrito representativo número 24. El que tú eras legislador. Donde yo era legislador, pero vamos a hablar primero de esas primarias, ¿verdad? Que se están cristalizando, ¿verdad? Si podemos utilizar esa palabra, aquí en la ciudad de Ponce. Primarias dentro del Partido Popular Democrático. Es un secreto a voces de que el licenciado Fourquet está, ¿verdad? Tocando su gente y aceitando su maquinaria electoral porque tiene unas aspiraciones a la alcaldía de Ponce. Acá entre tú y yo, ¿qué tú has escuchado de eso, Luis? Bueno, yo como práctica no suelo, ¿verdad? Indagar sobre lo que está pasando intrapartido, adversarios,
Pero sí, pero como estrategia Vox Populis, política, pero Vox Populis, obviamente uno escucha, ¿verdad? A la gente haciendo sus presentaciones de lo que entiende pudiera pasar o está pasando, ¿verdad? Yo he escuchado cosas como la que tú acabas de mencionar en el preámbulo, de que hay unas posibles primarias dentro del Partido Popular a nivel local, entiéndase la alcaldía de Ponce. Se han mencionado al legislador, licenciado Tito Fulquet, se ha mencionado a alguien que ocupa una posición de turismo, realmente no recuerdo el nombre, yo no recuerdo bien, creo que ocupa una posición de desarrollo de turismo aquí a nivel local, y he escuchado otras, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay un alcalde incumbente por el Partido Popular, que hay un caso sometido por el Departamento de Justicia al panel de fiscales especiales independientes y que está su judice, se está dilucidándose ahora mismo, ¿verdad? El fiscal acogió una extensión que tiene prerrogativa hasta 90 días, creo que no va a agotar los próximos 90 días y los rumores es que en agosto pudiera bajar una decisión respecto a si le someten en los tribunales un caso, ¿verdad? Al señor alcalde. Me imagino que eso, ¿verdad? Todo lo que estaremos hablando sería especulativo. Estamos hablando que según, ¿verdad?, lo que tú nos estás diciendo, que no debería de pasar este mes de agosto. Eso es lo que se rumora. Y que ya la oficina del panel de fiscal especial independiente esté haciendo una recomendación si determinó causa o no determinó causa para encauzar. ¿Y por qué digo esto, Dato? Primero, si le someten cargos al alcalde, ciertamente es terreno fértil para primarias, ¿verdad? Porque posiblemente no pudiera ni siquiera aspirar en el 2024. ¿Usted entiende que entonces... Bueno, de suceder eso, estamos especulando. Jesús Ortiz, presidente del Partido Popular, tal vez le podría pedir entonces la renuncia. Eso es uso y costumbre y él, que es nuevo presidente del Partido Popular... Aunque haya una presunción de inocencia. Bueno, pero él hizo una representación pública de que él no va a tolerar ese tipo de candidatura donde haya sombra o donde esté señalado por algún acto, ¿verdad? Así que si cumple con su palabra comprometida a través de una campaña hacia la presidencia, pues ciertamente eso sería, ¿verdad?, el fin de todo esto. Por otro lado, si no le someten cargos al señor alcalde, ¿verdad?, que esto es también una posibilidad, entonces no lo desvía, ¿verdad?, de pretender quedarse, y él ha mencionado que él cogería para el 2024, ¿verdad? Así que todo lo que digamos es especulativo, pero ciertamente que el liderazgo del alcalde está comprometido, ciertamente. O sea, se ha debilitado la figura del alcalde, no tan solo en términos políticos, sino como administrador de la ciudad. Si no, vamos a ver si estamos entendiendo. En el Partido Popular, el presidente de la Pava aquí en Ponce tiene un nombre y se llama Luis Irizarry Pavón. Aquí hay un representante, Tito Fulquet, del precinto 61, que es el distrito representativo de prácticamente, digamos, el 60%. Perdóname, Tato, es el más grande de Puerto Rico, porque antes era el de San Juan, y al eliminarle algunas unidades electorales a San Juan, quedó siendo el precinto más grande electoralmente hablando de Puerto Rico. Amigos, de más peso electoral. En extensión geográfica es el más pequeño, pero en peso electoral es como dice aquí. Porque es urbano. El amigo, es todo urbano, es el centro de Ponce, es donde están los principales centros educativos, es donde están los principales centros de comercio aquí en Ponce, es donde está el puerto, el puerto de Ponce, ¿verdad? Es el precinto 61. El precinto 61, que es lo mismo que el distrito representativo 24. El doctor tiene motín a bordo en su comité municipal. Bueno, le han renunciado
primero como funcionarios del gabinete le han renunciado cerca de 20 personas en puestos directivos de confianza, por un lado. Ustedes saben del caso, otro caso que tiene el señor alcalde sobre, ¿verdad?, unas acciones hacia unos empleados y tiene 2 casos corriendo. En términos políticos también sabemos, ¿verdad? Obviamente no estamos allí, no conocemos de personal y propio conocimiento, pero por lo que se dice en la calle, que ciertamente se le han despegado los principales colaboradores de la campaña del 2020. O sea, ya nos ha dicho que el presidente de La Pava dijo que no va a tolerar actos de corrupción y que le pediría durante su campaña a la presidencia del partido. A la presidencia del partido. Dijo eso. ¿Y qué sucedería si entonces no le someten porque el panel de fiscal especial independiente entendiera de que no hay los méritos? ¿Eso podría catapultar nuevamente, ¿verdad?, a un triunfo en las próximas elecciones? Bueno, sigue siendo un alcalde cuestionado, pero en términos, en términos legales, pues obviamente no tiene responsabilidad, tú sabes, como abogado, y entonces eso no le quita la capacidad de volver a postularse, a menos, ¿verdad?, que como el partido no persista, hay un comité de evaluación de candidatos y lo descualifiquen. Eso sería otros $20, ¿verdad? Pero sería un proceso administrativo intra-Partido Popular, ¿verdad? Luis, eso es de no ser acusado. Luis, yo ¿verdad? Y por eso este programa se llama Privilegio Personal, porque es una cuestión de privilegio personal mía. Y yo he hablado con populares y me han dicho, mira, Jesús Manuel Ortiz estuvo en el pueblo al lado de Ponce y no pasó por Ponce a saludar al alcalde, ¿verdad? Jesús Manuel Ortiz, por tras manos, está impulsando la figura de Tito Furquet, ¿verdad? Lo está adobando, como decimos nosotros acá en el argot. Pero ahí hay si me permites un segundo, ahí hay otro elemento, es que para la primaria a la presidencia del Partido Popular, el alcalde respaldó al alcalde, a su colega, alcalde de Villalba, y el representante Furquet respaldó al presidente ganador, ¿verdad?, el representante Jesús Manuel Ortiz. O sea, que ahí hay otra agendilla más. O sea, que tal vez pudiera haber un revanchismo dentro de las filas del Partido Popular. Animosidad la hay. La hay animosidad. Claro que sí. Hay un refrán que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Luis Antonio, ¿está pescando en ese río? Luis Antonio Rivera. Sí. Mira, nosotros no vamos a aspirar, ¿verdad? El licenciado Pablo Colón no va a aspirar a la alcaldía por default. A nosotros no es inmaterial cuál sea el candidato del Partido Popular. Nosotros vamos a sustentar la campaña en una plataforma de gobierno, en un programa de gobierno debidamente estudiado para resolver los problemas que aquejan a la ciudad de Ponce. Ese es el norte del licenciado Pablo Colón para las elecciones próximas. Si no es inmaterial, si es uno u otro candidato, ¿verdad?, es un problema de los populares y tienen que resolverlo los populares. Nosotros nos vamos a presentar como la opción óptima para dirigir los destinos de esta ciudad. Luis, tú que estás al lado de Pablo Colón, ¿por qué Pablo Colón quiere aspirar a la alcaldía por la ciudad de Ponce? Mira, esa pregunta yo me la hice y se la hice a él y se la hice a él personalmente cuando me fueron a buscar para ofrecerme la posición de presidente de campaña. Esa ciertamente es la pregunta ancla, ¿verdad?, que uno tiene que hacerle. O sea, ¿por qué tú quieres ser alcalde de Ponce? Y él me dice que es una forma de retribuir a la ciudad por lo mucho que la ciudad de Ponce le ha dado a él. Él viene de una familia humilde del barrio Quebrada Limón y esta ciudad lo conformó
en el profesional que hoy en día reconocido a nivel de todo Puerto Rico como uno de los mejores criminalistas, y tú que eres abogado lo puedes decir. Y entonces él se siente comprometido con la ciudad de devolver parte de ese éxito a nivel personal y profesional que ha tenido, que toda persona que resida en Ponce tenga esas opciones, tenga esas oportunidades para tener el desarrollo que él tuvo en esta ciudad. Y me parece que eso es loable, me parece que es admirable tener una persona, ¿verdad?, que ha alcanzado unos niveles y que se haga disponible para tomar una ciudad que tiene una crisis económica y social. O sea, aquí no es una conviv, ¿cómo se llama esto? No es una serenata lo que vas a coger como ciudad. Aquí tenemos una ciudad comprometida económicamente, con un déficit estructural de sobre 40 millones de dólares, deuda que ronda más de los 100 millones de dólares, un presupuesto limitado que no llega a 100 millones de dólares cuando hubo épocas, y tú lo sabes, Tato, hubo épocas que eran más de 130 millones de dólares del presupuesto ordinario, no el combinado con los fondos federales. Aquí hay la oficina de fondos federales actual, más allá de los fondos extraordinarios de FEMA basados en los desastres que ha habido. Aquí la oficina de programas federales solamente obtiene 50 millones de dólares por asignaciones en bloque que no hacen ninguna gestión para tener que recibirla. Mira, así que en ese sentido, o sea, es un trabajo extraordinario el que hay que hacer para recobrar nuestra ciudad, para dirigirla a la ciudad. Cuando tú hiciste tu introducción, dijiste que la ciudad de Ponce era una extraordinaria, ¿verdad?, y que podía servir de modelos en aquellos tiempos de cualquier ciudad del mundo. Pues la dejaron caer todas las administraciones, porque tampoco vamos a decir que fueron los populares nada más, porque aquí ha habido administradores del Partido Nuevo Progresista. El alcalde, la señora alcaldesa tuvo 12 años, antes de eso hubo administración del Partido Nuevo Progresista, y han tenido hemos tenido en Ponce épocas de gloria, y lo que el candidato alcalde Pablo Colón desea hacer es recobrar esa vía de progreso que teníamos en Ponce. ¿Qué planes tienen ustedes en su campaña para el aeropuerto de Ponce? Y es que te tengo que volver a hacer la misma pregunta. No, yo le entiendo. Es que doña Yaya como que no quedó muy clara. ¿Y qué planes tienen ustedes para desarrollar el puerto marítimo de Ponce? Está bien. Yo no quiero adelantar aquí en este foro, ¿verdad? Porque el que tiene que hacer esas expresiones es el licenciado Pablo Colón, que es el aspirante a alcalde de Ponce, ¿verdad? Y me parece que yo no puedo, ¿verdad?, ir sobre él y entonces adelantar unas premisas, porque esa prerrogativa es de él, no es mía. Pero yo puedo adelantar que en ese plan de gobierno, y yo voy a estar a cargo del plan de gobierno, por eso puedo hablar con propiedad sobre él, va a haber el desarrollo de una triangulación que va a tomar como elementos protagónicos el puerto de las Américas, el aeropuerto, la PR10 para el conector, le vamos a llamarle el conector o el corredor PR10, para enlace con las ciudades del norte, y un concepto que yo preliminarmente le he llamado las ciudades gemelas, que vamos a complementar atributos que tiene la ciudad de Mayagüez con la ciudad de Ponce, marítimas, terrestres y de otras, ¿verdad? La PR10, el aeropuerto, el puerto. O sea, dentro de... Para desarrollar unos conceptos, y los voy a adelantar, ¿verdad?, los conceptos. El señor Pablo Colón habrá de explicarlo y desmenuzarlo para que doña Yaya los entienda, ¿verdad? Porque es importante que doña Yaya con Goyo la entienda. Mira, bien. Y aquí vamos a desarrollar lo que es el turismo académico. Tenemos todas las universidades, buenísimas universidades en Ponce.
el turismo médico. Tenemos instalaciones extraordinarias y van en crecimiento. Instalaciones hospitalarias. Hospitalarias. Y el turismo regular, pero hay una parte que vamos a complementar, ¿verdad? Como otra especie de turismo cultural, que yo sé que en Ponce hay unos atributos culturales espectaculares, únicos, y que cualquier turista del mundo estaría interesado con un buen mercadeo, con una buena promoción. A la cuestión cultural podemos dedicarle un programa. Claro que sí, claro que sí. Y no entonces, pues mira, todo lo que yo te he resumido, ¿verdad? En unas cortas palabras, de lo que un alcalde con visión pudiera hacer para la ciudad de Ponce. Y ese es Pablo Colón. Bueno, Egui, hay que traer entonces a Pablo, ¿verdad? Para que entonces explique en qué consiste su plan de gobierno y que nos hable de la cuestión económica, que nos hable de la cuestión de la seguridad pública. La revitalización del casco urbano. La revitalización del casco urbano y nos hable también de cultura y de todo un poco. Y tenemos ese compromiso que también entonces vamos a traer lo que llaman en inglés el campaign manager, ¿verdad? Del licenciado Marcos Marcucci Sobrado, para que entonces estén en igualdad de condiciones, entonces que cada cual le lleve su mensaje al pueblo. Nos dice ya el control allá que nos quedan 6 minutos y nos queda un tema, ¿verdad?, que a mí me gustaría discutirlo contigo, y es que tú sabes que el Partido Popular, ellos no se han definido. Ellos no saben si van hacia la independencia, ellos no saben ideológicamente si van a la estadidad, son amorfos, o sea, doña Yaya, es que no tienen forma, ¿verdad? En términos ideológicos. Y quería compartir por aquí un audio que una persona, un popular, Adolfo Kranz, que tú sabes que fue sí, claro, ex esposo de la exgobernadora, doña Sila María Calderón, claro, ¿verdad? Y analista. Y es un analista, un individuo que tiene, un individuo de peso, de mucho peso. De mucho que decir, claro de mucho peso intelectual. Y esto es una entrevista, ¿verdad?, que le hicieron a él. Y Edgardo, vamos entonces a ponerla aquí cerca de nuestro micrófono. A ver si la podemos escuchar y que tú me des tu reacción. Sí, correcto. Vamos a ver. Es el futuro de Puerto Rico, si escogemos obviamente el votar por el presidente. No es inevitable finalmente la estadidad, o sea, porque ¿cuál es la distancia entre votar por el presidente y la estadidad? Y obviamente la estadidad tiene sus costos y sus beneficios, y eso es otro tema. Pero ¿no es eso a la larga la consecución hacia la estadidad? Lo que están escuchando y entrando a la mitad del programa, yo soy Adolfo Kranz y he dicho en múltiples ocasiones que la única opción de estatus probable para Puerto Rico, cuando venga el momento adecuado, Se nos interrumpió esto. Es. Porque esa parte yo le edito y pongo el video en la pantalla. Es. Vamos a ver. no hay otra salida. Ahí es. Sí. Vamos a ver. Sí. Que la única opción de estatus probable para Puerto Rico, cuando venga el momento adecuado, es la estadidad. Ahí te contesto la pregunta. No hay otra salida si es que la relación de Puerto Rico como está no se entiende que es aceptable y vivible, sería la estadidad. Y lo vimos en el 2020, que el partido, vamos a hablar del Partido Popular, el partido que vive de la estadidad, el PNP, sacó un poquito menos de 34 y la estadidad sacó 53.
¿quiénes votaron por la estadidad? ¿Los PNP nada más? Votaron los del Partido Popular también. Porque esos que están dentro del Partido Popular, que todavía quedan, porque Adolfo Cranz ha dicho barbaridades y otra que ha dicho es que el Partido Popular históricamente es la mejor fábrica de PNP que tiene ese partido. Y eso es una realidad. Se van del Partido Popular por temor a ser víctimas de ese poder ficticio que entienden que tiene el melón y ahora el soberanismo. Yo he tenido que visitar grupos que son tan y tan de derecha que habría que despegarlo con Crazy Blue del Estado de la Libertad. ¿Okay? Y en esos grupos, después de la charla, en más de una ocasión, han salido la siguiente expresión, que todavía me ponen etiquetas. Adolfo, el Partido Popular con la estadidad, eso es lo que hay que hacer. Imagínense ustedes como estratega político que todo el mundo es en este país. Si el Partido Popular mañana le da con aplazar la estadidad, el PNP se queda vacío. Bueno, escucharon, amigos, las palabras de Adolfo Cranz, ex esposo de la gobernadora María Sila Calderón, que ha dicho que si el día de mañana el Partido Popular se define y se decidiera abrazar la estadidad, que el PNP se quedaría vacío. ¿Qué te parecen esas palabras? Bueno, en el contexto que él lo plantea, hace todo sentido, ¿verdad? Pero hay unos fenómenos dentro del Partido Popular. Luis Muñoz Marín postuló que el Estado Libre Asociado era un estatus transitorio. Correcto. Y que obviamente tenía que transicionar hacia algo más. Y te interrumpo, y en el Comité Ad Hoc del 1968 abogó por el voto presidencial. Correcto, cierto, es correcto. Y entonces esa transición hacia otra cosa, hacia otra fórmula de estatus, pues hace mayor sentido que sea hacia la estadidad como postula Adolfo Cranz, porque según, ¿verdad?, lo que yo he podido ver, hay una mayoría dentro del Partido Popular que atesora la ciudadanía americana, ¿verdad? Entonces me hace sentido la opinión de Adolfo Cranz. Pero por otro lado, el Partido Popular también tiene estadolibristas naturales, o sea, per se. Colonialistas. Bueno, sí, los tiene. Y no creo... Que dicen, vamos a dejar la cosa como está. Y no creo que sea ni la minoría ni la mayoría. Yo creo que es como el intermedio, ¿verdad? Del electorado estadolibrista. Y entonces está la ala de izquierda, o ala liberal dentro del Partido Popular, obviamente que defiende lo que es una libre asociación y que han presentado en los distintos ejercicios que se han hecho sobre estatus en Puerto Rico. Así que en ese sentido habría que verlo, ¿verdad? Yo no he hecho un estudio sobre eso, de verdad. Eso parte de los estudios, ¿verdad?, que el Partido Nuevo Progresista institucionalmente debería hacer. Debería ser. Porque si podemos pescar, según ha dicho Adolfo Cranz, esa manada de gente, ¿verdad?, porque son mucha gente, según él, de allá para acá, como hay que estudiar también el fenómeno y ahorita hablábamos de una persona muy respetada por todos nosotros aquí en Ponce, que anunció una candidatura a la alcaldía por el proyecto Dignidad. ¿Verdad? Tú estás hablando de sí. Luis Jordán Frau. Por ejemplo, Luis Jordán era miembro del Partido Nuevo Progresista. Y ahora es miembro y aspirante a la alcaldía por el partido Dignidad, Proyecto Dignidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver como Partido Nuevo Progresista a nivel institucional, no a nivel local también, o ciertamente,
pero a nivel estatal, es cómo y por qué han erupcionado, ¿verdad? O se han trasladado a otras vertientes, posiblemente conservadoras, aunque el proyecto de unidad, por ejemplo, la senadora electa e independentista, el presidente del partido y que fue candidato a gobernador, el doctor, no recuerdo ahora mismo el nombre, César Vázquez es popular, o sea, él dijo que militó dentro del Partido Popular y entonces que, ¿verdad?, se movió hacia la conformación de ese movimiento. Así que en ese sentido, los partidos tienen que hacer su introspección, sus estudios, ¿verdad? O sea, lo que me está diciendo, Luis, es que tomando, ¿verdad?, prestadas las palabras, ¿verdad?, de Adolfo Bucanas, es que podría ser electoralmente un peligro para el PNP si el Partido Popular finalmente se decanta como un partido a favor de la estadidad. Pero ellos han postulado que son de centro toda la vida. Y pero si son de centro es la indefinición. Pues por eso, eso es lo que ha castrado al Partido Popular. O sea, acuérdate que cuando tú pones un carro en el centro, estás en neutro, entonces no te sí, no, ciertamente, y por eso el Partido Popular ha involucionado, no ha evolucionado, involucionado. O sea, el Partido Popular cada día es más pequeño su base electoral, porque antes lo sustentaba un líder, que era Muñoz Marín, y la gente, la parte ideológica le importaba muy poco, porque tenían un líder, ¿verdad?, con un discurso prácticamente un dictador. No, pero con un discurso social que calaba muy hondo en la psiqui del jíbaro. Un verbo encendido. Correcto, y él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Mientras estuvo esa figura, pues nadie cuestionaba el Estado Libre Asociado. Luis, es más, llegaron a decir que era lo mejor de los dos mundos. Luis, nos están diciendo ya, Dani, que tenemos que terminar. El tiempo nos ha traicionado. Sí. Muchas gracias a ustedes, los amigos televidentes del Vigía, porque me han dado a mí esto de privilegio personal. Yo soy el que recibo el privilegio de que ustedes nos permitan llegar, ¿verdad?, a ustedes a través de esa pantalla chica, que hoy ya no es antes le decían la pantalla chica de la televisión, sí, ahora son los celulares y las redes sociales y demás. Encantado y gracias por el honor de ser el primer invitado. ¿Verdad? Muchas gracias. Le auguro mucho éxito por haber aceptado, y realmente ha sido un honor, ¿verdad?, compartir esta mesa, ¿verdad?, de una discusión de altura. Pero una discusión de altura que la entendieron tanto los académicos como la entendió doña Yaya y don Goyo, que no tienen grandes estudios. Sí, ¿Okay? sí. Así que nos entendió todo claro el mundo. Que sí. Y así que entonces aquí la producción de este programa, Egui va a estar haciendo entonces el acercamiento con el campaign manager del licenciado Marco Marcucci Sobrado, para que entonces nos exponga sus ideas y ustedes tengan el beneficio de tener esos contrastes. ¿Ok? Muchas gracias.